Y chicos, buenas noches y bienvenidos aquí al curso de Física 2. El tema de hoy es electrodinámica parte 1. Recuerda que solamente tenemos una hora. Vamos a entrar a este tema de electrodinámica parte 1. Y recuerden que, caramba, siempre hacemos lo esencial en la parte teórica y después nos vamos a nuestra parte práctica donde aprendemos. Muy bien, ¿qué vamos a estudiar aquí en electrodinámica parte 1? Este tema estudia las cargas eléctricas en movimiento. ¿Y por qué se mueven, profe? Bueno, se van a mover debido a que existe una diferencia de potencial en un conductor, en un material conductor que tiene ahí los electrones que son llamados electrones de valencia o electrones libres. Está en la última capa ahí de un átomo. Bacán. Entonces ahí vamos a estudiar las cargas eléctricas en movimiento. Debido a esa diferencia de potencial, gente, que va a existir. O sea, se crea un campo eléctrico. De manera que una carga eléctrica dentro de un campo eléctrico va a experimentar una fuerza y por ende un movimiento. Perfecto. Entonces definimos aquí ese movimiento de cargas como corriente eléctrica. Definimos el movimiento de cargas como una corriente eléctrica, un movimiento orientado de los portadores de carga dentro de un cuerpo llamado conductor. Como les estaba comentando, esas cargas se están moviendo debido a este campo eléctrico generado ahí por una diferencia de potencia. ¿Cómo medimos esta corriente eléctrica? Usamos aquí esta magnitud física llamada intensidad de corriente y expresa la rapidez con que fluye la carga eléctrica a través de la sección recta de un conductor. Y vamos a definirla de esta forma. La intensidad de corriente es la cantidad de carga que atraviesa una sección transversal de un conductor por unidad de tiempo. ¿Cuáles son las unidades? La carga en coulomb, el intervalo de tiempo o el tiempo en segundos, y la intensidad se mide coulomb por segundo. Coulomb por segundo. Esto se llama amperios, unidad de la intensidad de corriente en el sistema internacional, amperios. Ampere. Perfecto. De ahora en adelante, observen, gente, nosotros vamos a adoptar un sentido que le vamos a llamar sentido convencional de los portadores de carga dentro de un conductor. Observa la figura. Aquí tenemos un pedazo de un conductor en la cual tenemos estos portadores de carga. Entonces, debido a la diferencia de potencial, observa aquí a la derecha tenemos un potencial mayor de signo positivo y un potencial menor signo negativo. Entonces, debido a esa diferencia de potencial se establece este campo eléctrico. Entonces, estos portadores de carga van a experimentar una fuerza debido al campo eléctrico. Entonces, la corriente convencional viene dado por el movimiento de estos portadores de carga de las zonas de mayor potencial a las zonas de menor potencial. Grábate eso. Sentido convencional, la corriente se mueve de las zonas de mayor potencial a las zonas de menor potencial. Perfecto. Oye, pero estos portadores de carga no se van a mover, o sea, no se la van a llevar fácil moviéndose ahí por el conductor. Siempre va a existir una oposición. Ya esa oposición le llamamos resistencia eléctrica. Es el grado de la oposición que ofrece un cuerpo, un conductor, para que se establezca este movimiento de cargas, esta corriente eléctrica. Entonces esa resistencia eléctrica es calculada de la siguiente manera. Miren, tenemos ahí el conductor de longitud L, sección transversal A, y caracterizado por una letrita aquí, ρ, que depende del material. Ya voy a explicar qué narices significa ese ρ. Ok, si yo quiero calcular la resistencia eléctrica a partir de esta información, esa resistencia eléctrica va a ser proporcional a la longitud, directamente proporcional a la longitud. ¿Qué significa eso, profe? Significa que si aumento la longitud, la resistencia también va a aumentar, directamente proporcional. E inversamente proporcional al área de la sección transversal. O sea, aumento el área, resistencia disminuye, inversamente proporcional.
De manera que ese ρ que aparece aquí como la constante de proporcionalidad es llamado resistividad eléctrica, que depende del material con que está hecho. ¿Ok? Y bueno, la resistividad eléctrica, aquí lo tenemos, la unidad ohmio, esta letra griega mayúscula, el omega. Ohmio se lee ohmio metro, ohm metro. La longitud en metro y la sección transversal en metros cuadrados. Bacán. Gráficamente, esa resistencia, bueno, aquí la resistencia tiene esta unidad, resistencia eléctrica en ohmios. Esa es la unidad para la resistencia eléctrica, ohmios. Gráficamente se representa una resistencia usando esta línea quebrada, por así decirlo. Ahí la línea toda quebrada. Esto gráficamente representa una resistencia eléctrica que más adelante ya lo vamos a estudiar cuando representemos circuitos eléctricos. Por el momento, ahí tenemos bien bacán esta resistencia. Perfecto. Oye, pero recuerdas que en el tema de dilatación, nosotros estudiamos que si un cuerpo yo altero la temperatura, o sea, varío su temperatura, la longitud también va a variar. Y si la resistencia depende de la longitud, ¿qué pasa entonces con la resistencia cuando yo altero la temperatura? Entonces, por ende, la resistencia obviamente también va a ser alterada. Entonces existe una dependencia de la resistencia con la temperatura que viene dada por esa forma. ¿Se parece a lo que estudiamos en dilatación lineal? Sí, se parece. Aquí R sub 0 representa la resistencia eléctrica a la temperatura inicial. R sub F, resistencia eléctrica a la temperatura final. Alfa es el coeficiente térmico del material. ¿Se acuerdan de dilatación lineal? Alfa, coeficiente de dilatación lineal. Y ese delta de T, claro, temperatura final menos temperatura inicial. O sea, la variación de temperatura. Claro, si va de 20 a 80, ¿cuánto varió? 60. Eso representa ese delta de T. Muy bien. Lo que sigue es estudiar la ley de Ohm. Vamos a considerar aquí un circuito recontra simple, conformado por una resistencia, un cable ahí que hace la conexión con una batería. Bacán. Una batería ahí caracterizada por un polo positivo y un polo negativo. Positivo negativo. Ahí está la batería. Cuando yo hago esa conexión, gente, lo que se va a establecer aquí en este circuito bien simple es una intensidad de corriente que va de las zonas de mayor potencial a las zonas de menor potencial. Entonces gráficamente yo represento así: la resistencia, una línea quebrada, y la batería con esos dos polos, palito grande positivo, palito chiquito negativo. Entonces la relación que existe entre este voltaje o diferencia de potencial, la intensidad y la resistencia viene dado por esa ley, la ley de Ohm. En algunos libros le llaman segunda ley de Ohm, porque la primera es esta ley de la resistencia, le llaman primera ley de Ohm, no sé por qué, pero bueno, la ley de Ohm en la literatura, por lo menos que es usual en español y algunos en inglés, la ley de Ohm o la consecuencia aquí de la ley de Ohm relaciona el voltaje, intensidad y la resistencia. La mnemotecnia es el famoso VIR, voltaje, intensidad por resistencia, VIR. Ahora, oye, pero esas resistencias yo puedo jugar con ellas, yo puedo tener una asociación de esas resistencias. Entonces aquí vamos a estudiar un poco la manera como yo puedo tener arreglos de resistencia. Y existen tres formas para arreglar o para manipular, jugar con estas resistencias. Una de las formas es si colocamos resistencias una seguida de la otra, a eso le llamamos resistencia en serie. O una debajo de la otra, o sea que están conectados a la misma diferencia de potencial, eso le llamamos resistencias en paralelo. Y la tercera forma es la combinación de estas dos, o sea, un circuito mixto ahí de resistencia.
Entonces vamos a estudiar aquí la conexión en serie. ¿Cómo así en serie? O sea, las resistencias una seguida de la otra. Observa ahí la figurita. R1 está seguido de la R2, seguido con R3. Una seguida de la otra. ¿Qué pasaría si yo quiero reducir esas tres resistencias a una única? Que sería una resistencia que equivale por las tres. Equivale como si las tres estuvieran ahí presentes. A eso lo llamamos resistencia equivalente. Entonces, apréndete bien, gente. Cuando las resistencias están en serie, tenemos las siguientes características. La primera característica es que si yo lo coloco a una batería, un voltaje, diferencia de potencial, la intensidad de corriente que va a pasar por cada una de ellas es la misma. Por lo tanto, esa I mayúscula es la misma que la intensidad, o la que va a pasar por R1, la misma que pasa por R2 y la misma que pasa por R3. Entonces, todo este circuito, la intensidad de corriente para resistencias que están en serie es la misma. Pero ¿qué pasa con el voltaje en cada una de ellas? Por la ley de Ohm, el voltaje es la intensidad que pasa por la resistencia. Por lo tanto, para la resistencia 1 tendríamos un voltaje 1, resistencia 2, voltaje 2, resistencia 3, voltaje 3. Si yo sumo estos voltajes, el total sería el voltaje aquí de la batería principal. Entonces, gente, regresando aquí a la cuestión de reducir todo esto. Si en vez de 3 yo quiero una, llamada resistencia equivalente, simplemente esa resistencia equivalente es la suma de R1 más R2 más R3. Entonces, acuérdate, resistencias que están en serie, ¿cómo encuentro la resistencia equivalente? Sumamos. Si yo tengo N resistores que están en serie, sumamos toda esa gente. Resistencia equivalente sería la suma de todos ellos. Va acá. Y por aquí aparece la conexión en paralelo. La conexión en paralelo es una figura algo así como ustedes lo ven en sus pantallas. La característica principal es que las tres resistencias están conectados a la misma batería, a la misma fuente. O sea, sus bordes, sus bornes aquí, sus extremos de R1, R2 y R3 están conectados a la misma batería, a la misma diferencia de potencial. De manera que las características que tenemos aquí, la intensidad de corriente que va a llegar a este puntito, que ya la otra semana le vamos a llamar de nudo o nodo, ese puntito, esa corriente que llega a ese nudo o nodo se va a dividir. Una va a pasar por arriba, por en medio, y la otra por abajo. De manera que todo lo que entra es igual a lo que sale. O sea, por intuición y conservación de la carga, todo lo que entra es igual a lo que sale. Entró I mayúscula, salió I1 más I2 más I3. Ahí tenemos una característica. Y como les estaba comentando, la diferencia de potencial para 1, para 2 y para 3 es la misma, cuando las resistencias están en paralelo. Pero regresando a la cuestión, yo quiero reducir toda esta gente a una única llamada resistencia equivalente. ¿Cómo hago eso, profesor? 1 entre la resistencia equivalente va a ser la suma de las inversas de toda esta gente. 1 entre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Y ahí tenemos para calcular la resistencia equivalente. Como notita, bueno, si tenemos N resistores, la resistencia equivalente X, 1 entre la resistencia equivalente sería la suma de las inversas de todo ese pueblo. De 1 sobre R1 más 1 entre R2 más bla 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 1 sobre Rn. Y por último, la notita. Para dos resistencias que están en paralelo, únicamente para dos resistencias que están en paralelo, si yo quiero reducirlas a una única llamada resistencia equivalente, simplemente yo hago el producto de ellas sobre la suma de ellas. Solo esto funciona para dos resistencias en paralelo. Y con esto, bueno, vamos a enfrentar nuestros problemas. Aquí tenemos la practiquita de hoy y vamos para nuestros problemas. Ahora sí vamos para nuestros problemas.
empezamos con el problema número 2. Ok, problema número 2 nos dice lo siguiente. En estos minutos que nos queda vamos a resolver algunos problemas. Se tienen dos cables conductores recto de forma cilíndrica, hechos del mismo material y de igual masa. Ahora, si el de resistencia R1 es el triple de largo que el cable de resistencia R2, ¿cuál es la relación entre R2 y R1? ¿Cuál es la relación entre ellas? A ver, ¿cómo nos imaginamos? Tenemos dos cables aquí. Dos cables de formato cilíndrico. Entonces vamos a diseñar aquí dos cables de formato, ahí está, cilíndrico. Uno de ellos es de longitud el triple del otro. Entonces vamos a pensar, ahí está, un conductor y por aquí tenemos el otro. Perfecto. Si a este le llamo de longitud L, el otro es el triple, entonces esto sería 3L. De longitud, mismo material, misma resistividad eléctrica, misma masa. Si a esto yo le llamo M, este también será M. Perfecto. Si el de resistencia R1 es el triple de largo que el de resistencia R2, por lo tanto, si ese es 3L, esta es la resistencia R1 y por aquí yo tengo resistencia R2. La pregunta es, ¿cuál es la relación entre esas dos resistencias? ¿Cuánto vale esta relación R2 entre R1? Esa es mi pregunta. ¿Cuál es esa relación? Muy bien, a partir de los datos del problema vamos a traer aquí de la teoría, vamos a traer esta formulita para la resistencia de un conductor de longitud L. Esto vamos a aplicar. Muy bien, entonces vamos a definir aquí, gente, vamos a definir esta sección transversal como área 1 y por aquí esta otra sección transversal como área 2. Perfecto. Entonces, según la fórmula, ahí está, según la fórmula, ¿a qué es igual la resistencia 1? Según la fórmula, mira, resistividad del material representado por esta letra ρ. Gente, no es densidad por si acaso. Ρ aquí representa la resistividad. Multiplicado por la longitud de este conductor. 3L, perfecto. Dividido entre el área de la sección transversal que aquí yo le llamé A1. Ahí está, déjalo ahí. Oye, si yo le aplico lo mismo para la resistencia 2, ¿a qué va a ser igual? Resistividad, mismo material, ρ, por la longitud aquí de este conductor, L, dividido entre el área de la sección transversal, A2. Bacán. Ahí lo tenemos. Muy bien. Oye, pero como yo quiero la relación entre R2 y R1, yo no sé quién es área 1 y área 2. O mejor, yo no sé cuál es la relación entre el área 1 y el área 2. ¿Te parece si lo encontramos? ¿Cómo lo vamos a encontrar, profesor? ¿Cómo encontramos esa relación? A ver, piénsalo. A ver, multiplicándolos en aspa. A ver, ¿dónde está el truco? A ver, el truco está, gente, en que las masas son iguales. Ah, mira. Profe, si las masas son iguales y es del mismo material, ¿tú te acuerdas que en hidrostática nosotros estudiamos el concepto de densidad? D aquí representa densidad. Ah, mira. La densidad se define como justamente esa relación. Masa sobre volumen. Uy, uy, uy. Oye, ¿y si es el mismo material, van a tener las mismas densidades? Sí. Y como tienen la misma masa, ¿eso qué significa, profesor? Que los volúmenes, ¿cómo deben ser? ¿Iguales o diferentes? Si tienen la misma... Claro, pues, exactamente. Si tienen la misma densidad, misma masa, oye, eso implica que los volúmenes deben ser iguales. Eso implica que el volumen
del cilindro 1 debe ser igual al volumen del cilindro 2. Ay, profe, ¿y cómo encuentro el volumen de un cilindro? Volumen de un cilindro, profesor. A ver, profe, no recuerdo, ya aquí lo vamos a recordar. A ver, ¿a qué es igual el volumen de un cilindro? A ver, matemáticos. Ahí está, vamos a pensar que este sea un cilindro de altura h. Ahí está. Y área de la base simplemente a. El volumen de este cilindro básicamente es el producto del área de la base por la altura. Ahí está, bien difícil, ¿verdad? Área de la base por la altura. Allá, profesor, si esto es así, para el conductor que aquí es etiquetado como 1, este es el conductor 1 y este es el conductor 2, ¿cómo sería el volumen de este conductor 1? Sería área de la base, mira, yo le llamé A1, multiplicado por la altura, que sería 3L. ASU. Y para el cilindro 2 sería área de la base, que aquí es A2, multiplicado por la altura, que sería L. Mira, y las L's se van. ¿Y qué te queda? Que el área 2 es el triple del área 1. ASU. Con esta información, ahora sí, vamos a encontrar la relación entre estas resistencias. A ver, concéntrate. Ahí está. Vamos a calcular la relación entre estas resistencias. Esto me pide. Muy bien. A ver, gente, vamos a reemplazar aquí. ¿Quién es R2? Aquí está. Como yo soy recontrocioso, a ver, no lo voy a escribir de nuevo, ¿no? Ahí está. Oye, pero ¿quién es A2? Mira, es el triple de A1. Entonces le escribimos aquí. En vez de A2, colocamos el triple de A1. Ahí está. Y abajo tenemos la resistencia R1, que también no lo voy a escribir de nuevo. Control C, Control V y ya está. Azul. Tenemos la división entre eso. A ver, ayúdame. Las L's se van. A1 también se va. Rho con Rho también se va. Y tú tienes la división 1/3 entre 3 sobre 1. O sea, 1/3 dividido sobre 3 entre 1. Y como tú ya sabes, medios y extremos, ¿cuánto sería la relación entre R1? Perdón, entre R2 y R1? 1 sobre 9. Y ahí está la relación entre estas dos resistencias. Ahí está. Problema bien bacán. A ver, gente, hasta aquí. ¿Estás conmigo? Bacán, bacán. Síguela, profe, síguela. A ver, problema número 4. Por un conductor de aluminio de área transversal cuadrada de lado A. Ahí está. Y de longitud 2A. Circula una corriente de 4 amperios. Tenemos esta intensidad de corriente de 4 amperios. Cuando se coloca a una fuente de 100 milivoltios. Mira. Pues por aquí la vamos a conectar a una fuente de 100 milivoltios. Esta es la fuente o la batería. Entre los terminales M y N, tal como aquí lo he representado, determinen las dimensiones de A. ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale A? En factor de 10 a la menos 5 metros. Eso es lo que me piden calcular el valor de A en este factor. Y me dan este dato, que la resistividad del aluminio es este número horrible, ohmio por metro. Ahí está. Muy bien, gente. Siendo que este es un pedazo de un conductor de aluminio, va a tener una cierta resistencia. Por lo tanto, por la ley de Ohm, voy a escribir aquí, por la ley de Ohm, tenemos la relación entre el voltaje, la intensidad y esa resistencia. Ley de Ohm, profe, tráigala. A ver,
Aquí está. Voltaje, intensidad por resistencia. Entonces vamos a usarla. El voltaje, intensidad por esa resistencia que yo desconozco. Vamos a calcularla. Voltaje 100 mili es el prefijo, 10 a la menos 3. Y esto es igual a la intensidad, que vale 4, multiplicado por la resistencia, que yo no sé. Perfecto. A ver, el 100 es 10 al cuadrado. Y 10 al cuadrado por esto, 10 a la menos 1. ¿Ok? El 4 que está multiplicando pasaría a dividir al 10 a la menos 1. Por lo tanto, ahí yo tengo la resistencia. Un número no tan amigable, ¿verdad? Ahí tenemos esa resistencia en ohms. Ahí está. Hemos calculado la resistencia. Bacán, profe. ¿Me piden eso? No. ¿Qué me piden? ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale este A? Eso es lo que me piden calcular. Y a partir de la información aquí de las dimensiones, la longitud y todo eso, yo puedo calcular la resistencia de este material de aluminio. Sí. ¿Y qué fórmula uso, profe? La fórmula del problema anterior. Entonces la traemos. Ahí está. Vamos a calcular la resistencia. A partir de esta información nosotros vamos a encontrar quién sería este valor de A. Bacán, profe. A ver, gente. Vamos a encontrar esa resistencia. A ver, la resistencia es proporcional aquí a la resistividad del material, longitud dividido entre el área de la sección transversal. ¿Cuál es el área de la sección transversal? ¿Cuál es la sección transversal aquí en primer lugar? Sería esto, este cuadrado del lado A. La longitud aquí sería 2A. Perfecto. Entonces vamos a reemplazarlo. Rho es la resistividad aquí del material, aluminio, multiplicado por la longitud, que es 2A minúscula, y esto dividido entre el área de esta sección transversal de amarillo. Como es un cuadrado, el área de un cuadrado, A al cuadrado, ¿verdad? O lado al cuadrado. Ahí está. Se va un A. Se te va. ¿Y qué te queda? 2 veces resistividad del aluminio, que aquí está, un número horrible, 2.75 por 10 a la menos 8. Ahí está. Dividido entre A, porque te quedó una A aquí. Y esto es igual a esta resistencia, que es 10 a la menos 1, dividido entre 4. Y de esta ecuación vamos a despejar A. A ver, vamos a hacerlo con calma. Aquí tenemos A igual. Arriba tenemos, bueno, lo mismo. Vamos a despejarla solamente. No lo voy a escribir de nuevo. Y esto pasa a dividir. Qué maravilla este software. Y el 4 que está aquí pasa a multiplicar. Ahí está. Lo caso. Perfecto. Bueno, 2 por este 4 se convierte en 8. Entonces ya colocamos aquí el 8. 10 a la menos 8 y 10 a la menos 1 se convierte en 10 a la menos 7, ¿verdad? Entonces ya vamos a hacerlo directo. Se convierte en 10 a la menos 7. Ahí está. Con negrito. Bacán. Muy bien. ¿Cuánto sería el producto 8 por 2.75? 22. 22, y aquí nos queda 10 a la menos 7 unidad metro, porque aquí hemos trabajado la unidad en ohmiometro, todo bacán, en metro, el sistema internacional. Oye, acomodar la respuesta. Aquí me piden en milímetros, porque ¿cómo así? Con el factor 10 a la menos 5. Oye, si yo quiero el milímetro, ¿qué te parece si ese 10 a la menos 7 lo separamos en 10 a la menos 4 por 10 a la menos 3 metros? ¿Y por qué hace eso, profesor? Porque justamente el 10 a la menos 3 es el famosísimo y conocidísimo milímetro. Es el mili, el prefijo mili. Con este metro, milímetro.
Qué bacán. Profe, pero aquí el factor 10 a la menos 5 no está. ¿Qué haces para que aparezca 10 a la menos 5? Lo divides entre 10 y lo multiplicas por 10. ¿Es eso o no? Claro, pues gente. Lo multiplicas por 10 y lo divides entre 10. Y ahí está el factor 10 a la menos 5. ¿Ok? A ver, gente, ¿si están conmigo, sí o no? Ahí está. Por lo tanto, aquí nos va a quedar este A sería. A ver, 22 con este 10 serían 220. Oye, aquí creo que hay un error con las alternativas. Aquí el prefijo milímetro se queda. Y 10 a la menos 4 entre 10. Ahí está el factor 10 a la menos 5. Acomodándolo a la respuesta tal como me pide. Entonces, esta sería la alternativa. Bueno, la alternativa no, la respuesta. 220 por 10 a la menos 5, tal como me piden aquí. O al menos que sea el factor 10 a la menos 5 metros. Y aquí solamente sea metro. Ah, mira, ahí sí. Claro, pues. Ahí sí. A ver, si solo va metro. A ver, ¿cómo sería? A ver, ¿cómo sería si solo va metro? Claro, pues debe ser metro. Ahí está. Entonces vamos a hacer eso. Solamente para tener aquí una alternativa para marcar, pues. Ahí está. Vamos a tomar la sugerencia de su compañero. Y menos 5. Ahí está. Y juntando esto, ¿qué te da? Te da el 0.22, ¿verdad? Con el factor 10 a la menos 5 metros. A ver, ¿por qué yo estaba pensando en milímetros? Ah, porque la alternativa está en milímetros. Claro, pues ahí estaba el error, gente. Error de tipeo. Por lo tanto, ahí está el A. Hasta aquí, chicos. ¿Me copias? Bacán. La seguimos. Ya estamos llegando, creo que al final. A ver cuánto falta. Todavía faltan algunos minutos. A ver, problema 6. Uy, problema número 6. La corriente I en amperios en un conductor depende del tiempo según la ley. Y aquí te dan una ecuación lineal de la intensidad que depende del tiempo, donde T está en segundos. ¿Qué cantidad de carga pasa a través de la sección del conductor en el intervalo de tiempo de 2 a 4 segundos? A ver, ¿cómo interpretamos este problema? Profe, no caso este problema. A ver, chicos. A ver, vamos a interpretar este problema. Tenemos que la intensidad depende del tiempo según esta ecuación. Se depende del tiempo significa que la intensidad es la variable dependiente y t, el tiempo, la variable independiente, y sigue esta reglita. O sea que para cualquier valor de tiempo yo tengo un valor de la intensidad. Ah, mira, bacán, profe. Y justamente el intervalo de tiempo que me interesa es entre 2 y 4. Entonces esto me permite decir lo siguiente. Cuando el tiempo es 2 y cuando el tiempo es 4, ¿cuál es el valor de la intensidad para cada uno de estos valores de tiempo? Entonces, ¿qué hago? Reemplazo. Si t vale 2, lo reemplazo aquí. ¿Cuánto sería la intensidad? Entonces, reemplázalo, pues. Si t vale 2 más 2, esa intensidad, aquí sería 4. Oye, para el tiempo que vale 4, si t vale 4, reemplázalo aquí. 4 más 2, ah, mira. Yo tengo otro valor de la intensidad que sería 6. Y así para cualquier valor del tiempo yo tengo un valor de la intensidad. ¿Qué te parece, gente, si estos dos puntos yo los llevo a una gráfica? ¿Cómo, profe? A una gráfica. A ver, llévalo. ¿Por qué hace eso, profe? Ya te voy a explicar. Calma, calma. Aquí tenemos la intensidad en A de amperios. Y por aquí aparece el tiempo en segunditos. Observa ahí, cuando el tiempo es 2, la intensidad vale 4.
A ver, vamos a ubicarlo. Cuando el tiempo vale 2, a ver, este es 1, 2, 3 y 4. Cuando el tiempo vale 2 y cuando el tiempo vale 4. Cuando el tiempo vale 2, la intensidad es 4. Entonces vamos a pensar que esto sea el 4. Entonces juntamos esos puntos. Ahí está. Este representa este primer puntito, el de arriba. Bacán. Oye, y cuando el tiempo es 4, la intensidad vale 6. 5, 6, ahí está. Entonces colocamos aquí. Cuando el tiempo vale 4, la intensidad vale 6. Esto representa el otro puntito. Ahí está. Oye, con dos puntos voy a unirlos. Estos dos puntos voy a unirlos. ¿Por qué, profe? ¿Por qué la gráfica es una recta? Porque justamente esta ecuación es una relación lineal. ¿Cómo nos damos cuenta que es lineal, profesor? Porque el exponente aquí de la variable es 1. Profe, si fuera 2, relación cuadrática. Si fuera 3, relación cúbica. Si fuera 4, y así sucesivamente. Allá, profe, si aquí es 1, relación lineal, y la gráfica es una línea recta, pues. Entonces, si yo grafico esta ecuación, sería una línea recta. Dentro de este intervalo, aquí lo tenemos. Ahí tenemos la gráfica. Profe, ¿y por qué hace todo eso? Porque, ¿cuál es la pregunta, gente? Observa aquí. ¿Qué cantidad de carga pasa a través de la sección del conductor en ese intervalo? Entonces, cada vez, escucha bien, cada vez que tú tengas una ecuación que depende del tiempo y un intervalo ahí que te dan, lo que haces es llevarlo a una gráfica. ¿Y qué va a hacer en esta gráfica, gente? Para calcular la cantidad de carga, escucha bien, para calcular la cantidad de carga, esa cantidad de carga es numéricamente igual al área bajo esta curva. Ah, miren, el área, profesor, sí, el área bajo esta curva. Entonces, cada vez, gente, que tú tengas una intensidad de corriente que está variando con el tiempo, llévalo a una gráfica. Generalmente son líneas rectas, es que no te asustes. Difícil va a aparecer una ecuación cuadrática, ¿no? Al menos que estés en superior. Entonces, el área bajo esta curva va a representar esta cantidad de carga. Entonces, ¿cómo calculamos esa área? Observa la figura. Observa la figura, gente. Aquí tengo... ¿Qué figura representa esto? El área de esto. ¿Qué figura representa? A ver, chicos. ¿Qué figura representa el área aquí? Exactamente, ya lo pensaste. Un trapecio, pues. Un trapecio rectángulo, para ser más específico. ¿Y cómo encuentro el área de un trapecio rectángulo? Ah, mira. No recuerdo, profe, nunca me enseñaron. Y acá, no es su culpa. A ver. Si en el trapecio conozco la base menor, la base mayor y esta que le voy a poner H, el área de este trapecio viene calculado como la semisuma de las bases. Semisuma es la suma entre dos bases, multiplicado por esa distancia H. Ese es el área de un trapecio. A su profe. Y aquí, ¿cómo encuentro las bases y esta distancia? Observa ahí la figura. A ver, concéntrate para calcular, en primer lugar, aquí esta distancia horizontal. De 2 a 4, ¿cuánto hay? Ya, pues, ¿no? De 2 a 4, ¿cuánto hay? ¿Cuánto sería este H minúscula? Sería esto. De 2 a 4, hay 2, pues. 4 menos 2, 2. A ver, ¿cuánto sería esta base menor y esta base mayor? Aquí está el 0. Concéntrate en el eje vertical. Desde 0 hasta 4, ¿cuánto hay? Ah, 4. Y la base mayor, desde 0 hasta 6, ¿cuánto hay? Ya, pues, ya te diste cuenta. Bacán. Entonces, esto es 4 y este vale 6. ¿Puedo calcular el área que representa la carga? Sí. Vamos a calcular el área. Semisuma de las bases. Base menor que es 4 más base mayor que es 6. Dividido entre 2.
multiplicado por esa altura, por esa, bueno, h, que es 2. Muy bien, por lo tanto, ¿cuánto es la carga? ¿Cuánto es la carga? 2 con 2 se van y sumas ahí con la ayuda de tus hermanitos. Ahí está. 10 coulomb. Ahí tenemos la cantidad de carga. Bacán este problema. Ahí está. Entonces, moraleja de la historia. Cada vez que venga una figurita, una ecuación así, en la cual tú planteas una figura como esta, el área representa la carga. Y por cierto, creo que en su separata hay otro problema en la cual aparece una figura. A ver, déjame ver. Déjame ver. Uy, observa aquí. Problema 9. Observa ahí, problema número 9. Te piden algo más. Con esto ya estamos llegando al final. Problema número 9. Uy, concéntrate aquí. En la figura se muestra la gráfica de la corriente versus el tiempo. Ah, mira. Corriente versus el tiempo. A diferencia del problema anterior, aquí no te daba la figura. Pero en el problema 9 ya te da esa figura. Ah, qué bacán. ¿Te facilita la vida? Sí. Determina el número de electrones. Ojo, cuidado con la pregunta aquí. El número de electrones que atravesaron dicho conductor con este factor 10 a la 19. Yo quiero saber cuántos electrones atravesaron este conductor. Muy bien. De electrostática nosotros sabemos la cuantificación de la carga. La carga de cualquier cuerpo siempre es un múltiplo entero. Un múltiplo entero de la carga elemental, de la carga del electrón. Y esta carga elemental, ¿a qué es igual? La carga del electrón es menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. En valor absoluto sería positivo 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. Ahí tenemos la carga elemental. De manera que si yo quiero el número de electrones, este n representa el número de electrones, despejándolo sería la carga dividido entre la carga elemental. Por lo tanto, si yo quiero el número de electrones, ¿qué necesito? La carga del cuerpo. Lo divido entre la carga del elemental y ya está. Entonces, esto es lo que vamos a usar para este problema. Pero ¿cómo encuentro la carga a partir de esta figura? Ah, mira. Semejante al problema anterior, el área representa la carga. Ah, qué bacán, profe. Entonces vamos a calcular el área en este problema. A ver, el área. ¿Cuál área, profe? Voy a sombrearlo aquí. Ahí está. Esta área va a representar la cantidad de carga. Muy bien, a ver, ayúdame haciendo el cálculo del área. La cantidad de carga representa aquí el área. Muy bien, ¿cuánto es la base menor? De 0 a 2, 2. La base mayor, de 0 hasta 6, 6. ¿Cuánto es esta distancia? De 0 a 10, 10. Entonces la carga sería el área. La fórmula es la misma de aquí, semisuma de las bases. 2 más 6 sobre 2. No, semisuma de las bases. Cuando yo digo semisuma es la suma entre 2. Multiplica por 10. Ahí. Multiplica por 10. ¿Cuánto sale la carga? A ver, 40. 40 coulomb. Bacán, profe. Ya tengo la carga. ¿Con esto qué hago? Vamos a calcular el número de electrones. Usando aquí la cuantificación de la carga. La carga es 40 dividido entre la carga elemental, que es 1,6 multiplicado por 10 a la menos 19. Bacán. A ver, como el factor que me piden es 10 a la 19, este menos 19 lo pongo arriba, el signo del exponente cambia. Ahí está, esto representa el número de electrones. Y dividimos 40 entre 1,6. ¿Cuánto es 40 entre 1,6? Ahí está, 25. Por lo tanto, el número de electrones es 25 seguido de 19 ceros. 19 ceros. Todo esto es electrones.
Caramba, 25 seguido de 19 ceros. ¿Quién lee ese número? Mejor déjalo ahí en notación científica, ¿verdad? 25 por 10 a la 19, número de electrones ahí. Bastantes electrones, un chorro de electrones. A ver chicos, hasta aquí, preguntas. ¿Todo bien? Bien gente, creo que ya hemos llegado a un momento en el cual estamos saturados. Vamos a quedarnos por aquí.